Ahí ustedes verán la notificación que la clase pues está siendo grabada. Gracias por admitir participar en la grabación. Bueno, entonces en los evangelios sinópticos verán que el material que tenemos a disposición nuestra es un material bien amplio, es un material que tenemos disponible para lectura, para nuestro aprendizaje, pero también para poderlo compartir con otros. Usted lea, usted deje que Dios le hable, conteste las preguntas, hágase un autoexamen, pero hay preguntas de aplicación que encontrar en el material y esas preguntas de aplicación es para que usted diga, ok, Señor, en mi vida en mi manera, en mi cristianismo, en mi forma de vivir el cristianismo, ¿cómo puedo aplicar esta palabra a mí? Todos somos diferentes. Así como tenemos nombres diferentes, pueda que algunos se llamen igual o parecido o compartan apellido, pero igual somos diferentes cada uno. Dios nos hizo diferentes y cada uno tenemos un trasfondo, una familia, un precedente y Dios, así como somos, nos ama, así como somos, nos quiere usar. Así como somos, quiere que aprendamos más de Él. Entonces, todas las preguntas que usted encuentre ahí de aplicación, de veras busque la forma de aplicarlo a su vida. De veras busque la forma de aplicarlo a su familia y a su ministerio. Yo oro a Dios para que esto que ustedes reciben, no solo en esta materia, sino en las anteriores como en las que recibirán después, Dios les hable a su corazón, ustedes aprendan, pero sobre todo lo transmitan. Sobre todo lo puedan practicar, pero también compartirlo con otros, que por algún motivo no están aquí. Siéntanse privilegiados de parte de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. No vamos a venir a alardear que tienen ustedes el privilegio de escucharnos. No, ustedes véanlo como un privilegio de parte de Dios, el escuchar este material, el conocerlo más a Él, pero sobre todo sientan la responsabilidad de compartirlo con de poder decir a otros de lo que ustedes han aprendido. Pues bien, les decía, hablemos un poco del contexto. Pudiese parecer aburrido, pero es importante, créanme, hablar de ese trasfondo. Así como tenemos una vida política actual en la nación donde Dios nos permite vivir, también en el tiempo de Jesús había una historia política que se estaba desarrollando. Habían grupos de poder, habían grupos sociales, habían grupos políticos, habían personas queriendo tomar el poder, unos contentos con el poder actual o los gobernantes que tenían, otros estaban enojados y querían destronarlos, uh, eh, reclamaban por las injusticias que vivían. Y en ese tiempo vino Jesús. Él no vino a una nación poderosa, no vino a un pueblo libre, no vino a un país rico. Él nació, llegó a lo suyo y como dice Juan, los suyos no le recibieron. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se le dice lo suyo? ¿Qué es el Israel de ese tiempo? ¿Cómo era la cultura judía en ese tiempo? Bueno, no podemos dejar de relacionar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Se dice que hay 4 periodos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 4 periodos. Y no son periodos de 5 años, hermano. No estamos hablando de 10 años. Estamos hablando de muchísimo. Si me permiten acá, vamos a volver a compartir esta imagen. Hoy sí prometo que la vamos a partir del cuadro ahí de donde partimos. Y vamos a ir un poco más abajo. Eh, También ustedes pueden ver en la plataforma el esquema de esta materia, el esquema de esta clase. Así que ahí perfectamente pueden ir viendo los ítems cómo lo llevamos. Entonces, permítanme bajar un poco más acá y por favor les pido que lean todo ese material. Estamos justamente aquí y vean ustedes cómo desde el principio de la creación ya estaba el plan, ya estaba el propósito de Dios. No es que Dios cuando Adán y Eva pecó dijo, ay Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer para salvarlos? A ver, se me ocurre, tal vez Jesús es una opción. No, dice la palabra de Dios que Cristo es el Cordero en Apocalipsis 13:8,
Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No es que en ese momento, el principio del mundo fue inmolado, pero ya Dios vio el momento o hacia el momento en que Jesús vendría a la tierra. No fue un invento de Dios a medio transitar del pueblo de Israel y decir, allá más adelante voy a enviar a alguien tal vez. No, ya estaba. Es más, cuando Adán y Eva pecó en el Edén, en Génesis 3:15, Dios promete que vendría un libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso se llama el protoevangelio. Protoevangelio. Así que ese texto de Génesis 3:15 habla de la venida de Cristo, de la venida de Cristo a salvarnos. Y luego de Abraham, de lo que ya mencionamos hace minutos, viene Abraham y a través de él Dios promete bendecir a todas las naciones. ¿Y cuál era la bendición a todas las naciones? La venida de Cristo. Gálatas 3:16 habla de eso. Y si bien, volvemos a Juan 1:12, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero ¿qué más dice? 1:11 dice eso. ¿Y cuál es el 12? Más a los que le recibieron. ¿Recuerda usted qué más dice? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Ya recordó qué dice? Les dio Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. potestad, poder, de ser hechos hijos de Dios. Mire, esa palabra potestad es bien interesante. No es algo cualquiera, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre, habla de judíos y gentiles. Y nosotros somos los gentiles. Viene de gente, no de gentil, ay, qué amable, ¿verdad? Qué caballeroso, es bien gentil. No, gentil viene de gentes. Y nosotros, si bien no somos judíos, pero hemos creído en Cristo. ¿Ha creído usted en Jesús? Yo sí he creído en Jesús y no me arrepiento. Entonces, ahora nosotros disfrutamos de esa promesa. Bueno, sigamos con la historia. Ya en los días de Daniel, Dios reveló la historia que vendría y le permite a Daniel ver los eventos del futuro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que se dice que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento? No sé usted, pero yo cuando lo escuché a mí me impactó que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque a Daniel se le permitió visualizar, o sea, en visión se le mostró cosas que vendrían a futuro. Y nosotros cuando lo leemos vemos que el cumplimiento de eso, y hasta se le dio nombres, se le dio títulos de reinos que vendrían, y esos reinos digámoslo así, se relacionarían con Israel, porque fueron reinos que dominaron a Israel, no fueron reinos que eran ajenos al pueblo de Israel, eran reinos que dominaban a Israel, hermanos. Entonces, el, el pueblo de Israel, por el mismo pecado que cometían, Dios permitía que fueran conquistados lastimosamente digámoslo así, con muerte, con destrucción, con una vida triste de servidumbre a los demás, ¿cómo les podría decir? De vejámenes que sufrían sus mujeres, de muerte que sufrían sus príncipes, sus niños incluso. Imaginen el tiempo de Jesús cuando este rey malvado mandó a matar a los niños menores de 2 años, ¿verdad? O sea, ya en el tiempo de Jesús sufrían ellos de esto, no solo esclavitud, pero también de muerte. Ellos sufrían de injusticias. Entonces, estos israelitas se relacionaban a todos los reinos que vendrían desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo de Jesús. Porque ellos serían los que iban a estar como le digo ahí, dominando. Ellos iban a estar como, digámoslo así, guiando la política de ese tiempo. Claro, eran reinos poderosos. Era gente que
tomaba las armas, conquistaba terrenos, se hacía de propiedades por conquista y por muchos años pues usufructuaban eso, se aprovechaban de los terrenos que conquistaban. Así que específicamente, mis hermanos, cuando hablamos de la introducción a esto, es importante que conozcamos en este cuadro que aparece ahí, diversos nombres y diversas fechas que, que si bien nos pueden parecer difíciles de memorizar, y no le estoy pidiendo que las memorice, pero que por favor tome en cuenta esa cronología del Antiguo Testamento, desde Abraham allá por el 2200 antes de Cristo. Abraham vivió 2200 años antes que Jesús viniera. José vivió 2000 años antes que Jesús viniera. Nosotros hemos nacido 2000 años, pero después que Jesús vino, ¿verdad? Algunos son de 1980 quizás, otros nacieron en 1990, otros quizás del año 95 o 2000, bueno, no lo sé. Pero estas personas de las que les estoy hablando nacieron antes de Cristo y muchísimos años. ¿Y saben qué? Aquellos que decidieron creerle a Dios, aquellos que sin saber que Jesús vendría o cómo vendría, creyeron en él, también tienen gran recompensa. También fueron salvos, aún sin ver. Nosotros, si bien no hemos visto a Jesús, nadie puede decir, ah, sí, yo viví en el tiempo de Cristo y sigo vivo, ya no. Pero ahora tenemos una riqueza de material, de enseñanza, ¿verdad? Que ha venido de generación en generación e igualmente creemos en Jesús. Vuelvo y repito, ¿cree usted en Jesús? Entonces créale a Jesús. Ojo a esto, porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Hay personas que van a la iglesia, se dicen llamar cristianos, pero no le creen a Cristo. Ponen en duda la palabra y dicen, no creo que eso sea del todo así como lo es. No cree a Jesús. Nosotros debemos creer en Cristo y creerle a Cristo. Así que bueno, la historia está llena de valles y montañas, empezando por Abraham, ¿verdad? Este hombre fue llamado a ser el precursor de una gran nación y este es llamado el padre de los judíos. Lastimosamente, los hijos de Abraham, digámoslo así, sus descendientes, acabaron siendo esclavos y no solo 10 años, 400 años en una tierra donde llegaron porque José les abrió el campo y ahí había comida y tierra donde trabajar, pero luego murió José y llegó un faraón malvado y todos conocemos la historia. Pero Dios levantó un libertador, porque Dios siempre piensa en las personas que están en oprobio. Siempre Dios va en búsqueda de salvar a su pueblo. No importa si en algún momento usted, ya siendo pueblo de Dios, se siente como en oprobio, se siente como en opresión de Satanás, Dios siempre buscará libertarlo. Amén. Dios siempre buscará sacarlo del problema donde usted está, porque Dios así es. Él busca la manera de darnos la victoria y la victoria total. Así que Dios lo ha demostrado en la historia y lo sigue mostrando hasta hoy. Una vez Moisés sacó a ese pueblo, salieron por el desierto y aquello que les tomaría un año quizás en llegar o menos, por la misma terquedad del pueblo, se tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. 40 años. De los que salieron, poquísimos, contados con los dedos de una mano, llegaron a la tierra prometida. Ya toda esa generación malvada de judíos que salieron de Egipto y que no le creían a Dios, que reclamaban, que rezongaban, no sé si conocen esa palabra, rezongar, esos se murieron en el desierto. Porque aquel que no le cree a Jesús no tiene derecho a ver su gloria. Aquel que duda del poder de Dios no tiene derecho a ver la obra poderosa de Dios. Así que
Ya los que entraron a la tierra prometida, bueno, fueron dirigidos por Josué, conquistaron naciones, 7 naciones. Murió Josué y lamentablemente se levantó otra generación que no lo conocía a él, ni a Josué, ni a Dios, y volvieron a caer en pecado. Dios les envió jueces, luego vinieron los reyes y profetas. Israel dijo, no queremos que Dios sea el rey, sino que queremos tener un rey físico aquí en la tierra. Después entre estos mismos reyes hubo pleitos, se separaron, hubo guerras, entre ellos se mataban y vino entonces otra vez la esclavitud. Fueron conquistados el reino del norte por un reino que fue Babilonia, el reino del sur por otro reino y se separaron del todo. Cuando ya volvieron, mis hermanos, cuando ya volvieron a sus tierras, no fue siendo libres. No regresaron a Jerusalén a reconstruirla siendo nuevamente personas que dependían de ellos mismos. Regresaron porque los reyes que los conquistaron les dieron permiso, les dieron la libertad de volver, pero no eran libres. Y así sucedió hasta el tiempo de Jesús. Vinieron otros imperios, algunos más estrictos, dominando con vara de hierro, otros más suaves, otros más permisivos con Israel, pero no lo dejaban decidir por su cuenta, no lo dejaban trabajar por su cuenta, sino que debían pagar tributo, debían rendir pleitesía. Es más, los gobernantes romanos, ya los de los últimos, que los gobernaron antes de, cuando ya estaba Jesús, ordenaban que se les adorara a ellos. O sea, era gente malvada, gente que no tenía ningún respeto por Dios. Y existe también un periodo llamado periodo de silencio, 400 años, no fueron 40, 400 años entre Malaquías y Mateo. Tome nota, por favor, de estos datos. Preguntita de examen. 400 años de silencio. O sea, aquí usted, aquí tengo mi Biblia, de Malaquía a Mateo está a 3 páginas, 4 páginas, pero no crean que pasaron 10 años entre una cosa y otra, 400. Más de alguna gente vivió en ese tiempo, nació, vivió y murió y no, al parecer no vio nada de la consecución del plan de Dios. Y bueno, quiero decirles que en este periodo intertestamentario, porque así se le llama también, en estos años antes de empezar Mateo y la descripción, existieron muchos reinos. Reinos que duraron su tiempo, dejaron grandes cosas, fueron instrumentos de Dios. Dios utilizó a estos reinos. No estoy diciendo que eran gente que adoraba a Dios, porque Dios utiliza hasta la más impío para cumplir sus propósitos. Y hasta hoy sigue siendo lo mismo. Usted y yo podemos ser bendecidos a veces hasta por gente que no teme a Dios, pero Dios los utiliza para bendecirnos, ya sea con un trabajo, no sé qué y no sé cuánto. Así que usted siéntase bendecido por Dios, porque no solo a los creyentes Dios usa para bendecir a otros creyentes, también a los mundanos Dios puede utilizar para bendecir a otros creyentes. ¿No se alegra usted por eso? Yo me alegro porque hasta por gente que no conoce de Dios yo he sido bendecido. Y claro, ellos no lo miran como, Dios me ha dicho. No, ellos dicen, te quiero ayudar, ¿verdad? Te quiero favorecer. No, pero uno no lo mira como, me ayudó fulano. Es una bendición de Dios a través de alguien incluso que no es cristiano. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, en estos periodos vemos cómo Dios usó a estas personas para poder preparar y de alguna manera favorecer la venida de Cristo. Y es así que hablamos, por ejemplo, del periodo de los persas, el periodo de los persas que vinieron del 450 al 330 antes de Cristo. Terminaron al 330, fueron conquistados por los griegos y el famoso Alejandro Magno vino.
conquistó a los persas, introdujo su dominio, introdujo el idioma, introdujo las costumbres griegas. Y si usted ha escuchado ya la palabra helenizar o los helenos, llamados los griegos también, pues se dice que Alejandro Magno helenizó a los judíos. Introdujo no solo el idioma, pero introdujo también las costumbres griegas. Y eso es importante porque se habló un mismo idioma. Ya los vocablos hebreos, el idioma que traían los hebreos en algún momento fue sustituido por el griego. Es más, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? ¿En qué idioma creen ustedes? En griego. Tome nota, por favor. Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los discípulos hablaban ese idioma. Y no precisamente porque eran grandes personalidades, no, pero es que era un idioma que se había, digamos, popularizado, se había estandarizado, si me permiten usar la palabra. Así que, si bien el imperio de Alejandro Magno no duró más que su vida, que fueron solo 33 años, luego le previno una enfermedad y murió, su reino se dividió. Empezaron unos por un lado y otros por otro a establecer mini reinos, pero algo no cambió, que tenían de esclavos a los judíos. ¿Y saben qué? Por ejemplo, de uno de esos reinos, y aquí está marcado en el material, yo lo tengo ahorita, el cursor acá, habla de un rey sirio llamado Antíoco IV Epífano. Lo pueden encontrar también en la historia como Antíoco Epífanes, un hombre que también trató de helenizar a los judíos, pero que abandonaran sus costumbres judías. No solo la emprendió con introducir el griego, pero él trató de destruir todos los judíos, incluyendo sus libros. Claro, esa opresión trajo rebelión de parte de los judíos y es así que encontramos en la historia que allá por el 167 antes de Cristo, ya llegando a la consecución, se levantan movimientos guerrilleros. Realmente eso eran, digamos, movimientos de insurrección, algunos registrados en la Biblia de la versión latinoamericana. ¿Han escuchado ustedes esa Biblia de la versión latinoamericana? Bueno, la Biblia que utilizan, por ejemplo, en la religión católica, es una Biblia de la versión latinoamericana y ahí encontramos libros apócrifos. No sé si alguna vez han escuchado los libros apócrifos. Judith, Tobías, Macabeos y otros. Bueno, entre estos libros apócrifos están estos, los Macabeos, que narra de las conquistas, de las luchas que ellos hacían en contra ya de ese imperio que estaba en ese tiempo. Y de ahí, en ese periodo, ojo, es bien importante ese periodo de los macabeos o asmoneanos, porque también se levantaron grupos bien amantes de la religión judía. Claro, como había opresión, quería destruir a los judíos y a toda la ley, la Torá, se levantó un grupo que no es que tomó las armas, pero ellos simplemente se volvieron como celosos de la tradición judía, de la religión judía, y es así que encontramos a los fariseos. Es así que encontramos a estos santos, que ellos se hacían llamar santos, fieles a la ley de Moisés. Personas que defendían a capa y espada, digamos, las tradiciones. Los esenios, los escribas, que también eran gente muy celosa de la ley. ¿Saben? Siempre ha habido gente fanática. Siempre ha habido gente que está dispuesta a morir por una causa. Pero Cristo no nos llama a pelearnos, Cristo no nos llama a discutir, mucho menos a discriminar a las demás personas porque tengan otro pensamiento religioso. No será con fuerza, no será mucho menos con ofensas, no será con palabras feas que vayamos nosotros a predicar el Evangelio de Cristo. Sí, pueda que aún en nuestro tiempo escuchemos vituperios, ofensas contra el Evangelio y contra los creyentes.
En países como el nuestro todavía hay palabras groseras que se le dice a los evangélicos, ¿verdad? Ya por el 1900 ayer se les llamaba, por lo menos aquí, los comegallinas, se les llamaba los luteranos, se les llamaban, bueno, los aleluyas, y palabras que, pues sí, a uno le pueden parecer graciosas, pero la gente las decía con desprecio. Otros sufrían de veras ataques físicos, les tiraban piedras a los templos, en los techos, ¿verdad? Gente que en nombre de la religión tradicional venía y dañaba las propiedades de los evangélicos. Y saben, no es con fuerza que usted y yo como creyentes vamos a ir y a hablar del nombre de Cristo. Si tenemos familiares, si tenemos amigos que no comparten la fe cristiana, primero démosle buen testimonio, porque ojo, muchos no querrán leer nunca la Biblia, así de decir, mira, lee la palabra, o mira, te la voy a leer así, mostrámela. Muchos no querrán leerla, pero no pueden dejar de ver su testimonio. Amén. No pueden dejar de ver la forma en que usted se comporta. No pueden dejar de ver la forma en que usted hace negocios. Ahí quizás algunos ya van a poner algo serio, ¿verdad? Porque hermanos, hasta con la forma en que nos conducimos en nuestra vida de negocio, en nuestra vida familiar, también damos testimonio. La forma en que usted se expresa, la forma en que usted habla, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa o cómo trata a su esposo. Todo eso es testimonio y la gente lo mira. La gente sabe cómo usted se comporta y puede hacer que ellos nunca le acepten que usted les hable de Cristo y decir, sí, hombre, háblame de Jesús, pero no pueden dejar de ver el cambio que Dios ha hecho y está haciendo en usted. Amén. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hubo un tiempo antes de Jesús de que había gente celosa de la religión, pero que realmente no conocían a Dios, igual que hoy. Pueden haber gente celosa y dices a llamar evangélico y están dispuestos a defender más el nombre de una iglesia, están dispuestos más a defender el nombre de una denominación, están dispuestos a defender el nombre, más el nombre de un pastor que del mismo nombre de Cristo. Ah, le tocan a su iglesia, le tocan a su denominación y ay, saca la garra y rápido, no se meta con mi iglesia, no se meta con mi templo. Sí, ciertamente uno aprende a amar su iglesia y la gente y el pastor que está ahí, pero es que hermanos, no es peleando, como dije ya, ni mucho menos despreciando o mostrándonos con un fanatismo que no es algo conforme a Dios, que vamos a llevar el evangelio a los demás. No vino Cristo digámoslo así, a desacreditar. Claro, en algún momento parecemos como que los ofendía, como que usaba palabras fuertes contra estos religiosos, pero era por la forma en que ellos también oprimían a su mismo pueblo con esos fanatismos y con esas falsas enseñanzas. Entonces es así que en esos periodos aparecen estos grupos que más adelante los vamos a estudiar porque fueron grupos de poder, no eran precisamente los que gobernaban al pueblo de Israel. Ellos también eran dominados. Ellos también sufrían ofensas de los conquistadores, pero ellos también por un medio u otro trataban de dominar, en este caso con la ley. Vayamos más adelante, pues solo nos quedan 30 minutos de esta clase. Espero que la estén disfrutando. Espero que lo estén disfrutando como yo lo hago de hablar de esto. Me encanta y espero que usted también lo vaya disfrutando. Bueno, llega el periodo de los romanos. Viene el periodo de los romanos, un reino cruel, un reino malvado, un reino en los cuales políticamente ellos vinieron e instituyeron su ley y que hasta hoy todavía permea. No sé si han escuchado ustedes, por lo menos en nuestros países acá, se habla del derecho romano, los que estudian leyes, los que estudian jurisprudencia. Hay materias en la universidad que se llama derecho romano, ¿verdad? Porque desde esos tiempos vienen, hermanos, ya lo que los romanos dejaron. ¿Y en qué contribuyeron ellos? ¿Cómo fueron usados por Dios? Bueno, dos cosas. Número uno,
ellos instituyeron la ley. Y es bueno que haya una ley. Es bueno que haya una normativa de conducta, de diversas cosas. Entonces, ellos vinieron e instituyeron la ley. Pero no solo eso, como había mucho comercio, como ustedes pueden ver, en este mapita rápido, me voy a ir para acá arriba otra vez. Vean ustedes este mapa, qué interesante. Hay costas, había otras regiones. Era necesario instituir caminos, era necesario instituir vías terrestres como también marítimas de comercio, de movilización. Entonces vienen estos romanos y ellos dijeron, bueno, hay ley ya, nosotros la hemos instituido, pero vamos a instituir también caminos. Caminos en los cuales circuló Jesús, caminos en los cuales el apóstol Pablo también caminó. Vías que el apóstol Pablo utilizó incluso en barco para moverse y predicar el evangelio. Entonces, ¿los griegos en qué fueron usados? A ver si alguien recuerda, hace varios minutos hablamos de eso. Alguien que quisiera abrir su micrófono y participar, porque algunos participan pero no abren el micrófono, entonces no les logro ver, solo leyéndole los labios no logro entender qué es lo que dicen. Pero no sé si alguien quiere... ¿Cómo? Impusieron el idioma. El idioma, correcto. Los romanos no vinieron con un nuevo idioma, ellos tenían pues su terminología y todo eso, pero los judíos hablaban griego en ese tiempo. Y como dije ya, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego, Griego. en griego. Ahora, ya había, ojo a esto, un paréntesis, ya había la Torá, ya había la ley, el libro de Dios le llamaban, pero estaba escrito en hebreo. Estaba escrito pues en la terminología judía. Entonces, como en ese tiempo era el griego el más importante, ¿qué creen que hicieron? Vinieron unos sabios, 70, y escribieron la ley de Dios, la Torá, en griego. Pasaron de hebreo a griego, la ley de Dios. ¿Y saben cómo se llama esa versión ahora que tenemos en griego? Sí, en griego y ahora traducida a nuestro idioma, que es el español. La Septuaginta. ¿Han escuchado ustedes de la Septuaginta? ¿Alguien había escuchado de la Septuaginta? Sí, ya nos Sí. habían hablado acerca de eso. Perfecto, entonces fue el libro de Dios escrito de hebreo o traducido de hebreo a griego. Vean qué interesante, ellos sabían de la importancia que tenía ese idioma hasta ese tiempo. Ahora, en esta última parte hablemos de los romanos y voy a apresurarme un poco, hay mucho que platicar, pero el tiempo se está yendo. Los césares o emperadores gobernaban, ellos eran como los mandamás, pero nombraron ellos gobernantes en Palestina, nombraron a ellos a 7, que desde el año 37 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, hubo 6 gobernantes. Entre estos, antes del último que fue Poncio Pilato. Pilato fue el séptimo. El tristemente célebre Poncio Pilato, que todavía lo mencionamos, va, te lavas las manos como Pilato, ¿verdad que así dice? Se lavó las manos, hizo las de Pilato. Bueno, pues Pilato fue nombrado para ser gobernador y fue el último, desde el 26 antes de Cristo hasta el 36 después de Cristo. Se dice que después de la muerte de Cristo, donde es, digamos, la mayor participación de este, los romanos lo destituyeron. Y más adelante la tradición dice que lo llamaron a comparecer con el emperador César de ese tiempo y luego no se sabe más. Al final, ¿qué nos va a interesar más de la muerte de Pilato? Ya condenado el hombre por haber dicho, bueno, yo me lavo las manos, ahí vean ustedes qué hacen con Jesús, pudiendo haberle salvado. Pero bien, entonces, ¿cuántos gobernantes dijimos que fueron nombrados por los romanos? 7 gobernantes en Palestina, incluyendo a este último del que ya hablamos. Una cosa más que es importante mencionar, ya lo dijimos al principio,
Eso era el ambiente político, ahora el ambiente religioso. Todo el pueblo de Israel era llamado a ser santo. No solo los fariseos, que yo dije que ellos se catalogaban como gente apartada, gente santa. Todo el pueblo de Israel había sido llamado para ser una nación santa. Éxodo 19:6 lo dice. Pero ¿qué pasó? Ellos se rebelaron. Y encontramos diversos pecados que el Antiguo Testamento describe de, de los judíos. Es así entonces que estos grupos principales de fariseos y de saduceos, como ellos se decían ser los más santos, entre su mismo pueblo que era pecador, que se había alejado de la tradición, venían los fariseos y saduceos y trataban ellos de enseñar, ellos trataban de dirigir la enseñanza religiosa en las sinagogas, como en los templos, digámoslo así. Pero no eran un templo como el que ahora nosotros conocemos. Eran casas culturales, era el lugar donde se enseñaba de la tradición judía y también de las enseñanzas de Dios. Y existían también los otros grupos, se los voy a volver a mencionar, estaban los escribas y estaban los herodianos, que eran grupos menores, que tomaron su nombre, según dice la tradición, porque le hacían la segunda a los Herodes. O sea, eran judíos, pero ellos seguían las enseñanzas de Herodes, perdón, la gobernanza, las ordenanzas de Herodes. Entonces le pusieron los herodianos. Pero tenían mucho poder estos grupos políticos, tanto que el sumo sacerdote, de los que mencionan en los evangelios, eran de estos grupos. No eran, digamos, personas cualquiera. Así que, hermanos, básicamente, vamos a, vamos a ir, digamos, descendiendo. Y es que, ¿para quién fue escrito cada uno de estos textos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin de ellos? Porque decimos, bueno, hablan de lo mismo. ¿Y por qué escribirlo 3 veces? Pudiera decir alguien, y tiene razón, en parte. Bueno, el propósito y a quienes estaba dirigido era diferente. Ojo a esto. El propósito y a quienes estaba dirigido era diferente. Por ejemplo, Mateo. ¿A quién le escribió Mateo? ¿Cuál era la población objetivo de Mateo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué dice opinar? Los romanos sería, ¿Alguien más que desee participar? no me acuerdo, no El tengo pueblo apuntado. No, está hebreo. bien, gracias. Yo agradezco su participación. ¿Alguien más? El pueblo hebreo. El pueblo hebreo, ¿alguien más? ¿Alguien secunda o alguien tiene otra idea? Bueno, los evangelios fueron escritos, dije, para un público, una población objetivo. Mateo, desde luego, empieza diciendo, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quiénes creen que le estaba escribiendo? ¿Quiénes veneraban a Abraham Los como el padre judíos. Abraham? A los Los judíos. judíos, correcto. Mateo escribió para los judíos. Él A los quería, judíos. él quería demostrar que Jesús es el Mesías judío. Ese era su propósito, demostrar que Jesús es el Mesías judío. Y él hace referencia, hermanos, a las profecías del Antiguo Testamento. Ustedes van a encontrar en la lectura, al principio yo dije que queda de lectura, ¿verdad? La tarea, la lectura de Mateo, pero él varias veces encontrarán ustedes que dice para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Y dónde estaban esas escrituras de los profetas? En el Antiguo Testamento. O sea, él le hace mención para que eso quede pero clarito. Un dato más. 9 referencias del Antiguo Testamento hace Mateo que no aparecen en otro evangelio. ¿Cuántas? 9 referencias del Antiguo Testamento que no aparecen en otro. 9.
estamos dando un vistazo ahorita, ¿verdad? Solamente vamos a hablar una generalidad de Mateo, luego vamos a volvernos a enfocar, solo les diré algo más. Algunos creen que fue escrito allá por el año 50 después de Cristo, cuando la iglesia era casi exclusivamente judía. Interesante, ¿verdad? Allá por el año 50 después de Cristo fue escrito Mateo. No obstante, muchos investigadores han llegado a la conclusión de que tanto Mateo como Lucas hicieron uso del Evangelio de Marcos después que éste había circulado por algún tiempo. ¡Qué interesante! La historia dice que de Mateo, Marcos y Lucas, ¿cuál fue escrito primero? Con esto poquito que les acabo de leer. Marcos. ¿Saben? La Biblia no lleva una coherencia cronológica. El primer libro del Antiguo Testamento que fue escrito no fue Génesis, pero es el primero que aparece, ¿verdad? Hagamos así un paréntesis, una breve, así recordatorio. ¿Quién escribió Génesis? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué fue? Moisés. Moisés. Y Moisés no vivió en el tiempo de Génesis, Moisés vivió mucho más adelante. Pero esos escritos están al principio. Y ahora nosotros vemos que el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento no fue el primero de los escritos, fue Marcos. Y los historiadores dicen que tanto Lucas como Mateo utilizaron el evangelio de Marcos ya escrito para también compilar. ¿No les parece interesante? A mí sí. Bueno, de Marcos, ¿qué podemos decir de Marcos? Bueno, otro paréntesis. En la plataforma ustedes encontrarán unos videos que yo he dejado ahí en unos enlaces. Son de unos videos que les dirigirán a YouTube. Por favor, tómenlos en cuenta. Los llevan a unos videos sobre las generalidades de Mateo, Marcos y Lucas. Es de una organización bíblica bien centrada, bien cristiana, que se ha encargado de poner como en muñequitos esto de las generalidades de los evangelios. Me pareció interesante y quise compartírselos. Ahí están en la plataforma para que ustedes para que ustedes los puedan revisar. Así que tomen tiempo de oír, de ver esos videos. Bueno, Marcos enfatiza a Jesús como un siervo. Ojo, tomen nota por favor de esto. Mateo lo enfatiza como el Mesías judío. Marcos lo enfatiza como un siervo. Marcos no dice, vaya, les voy a empezar a hablar de la genealogía. No. De una vez arranca hablando de Jesús como un siervo. A él le interesa más lo que Jesús hizo, más de lo que dijo. ¿Qué les parece? Porque es que es cierto, hermano. Es bueno a nosotros ahora, los hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? Pero este escritor no es que desprecia a lo demás, no, él simplemente escogió, bueno, yo voy a hacer énfasis en lo que Jesús hizo. Es así que incluye más sanidades y milagros que Mateo y Lucas. ¿Qué evangelio entonces incluye más sanidades y milagros? Preguntita, tomen nota por favor. Sé que algunos tienen memoria fotográfica y dirán, yo todo lo estoy grabando aquí, mi hermano, no hay problema, está bien, usted sabrá cuál es su método de aprendizaje, pero es bueno que tomemos estos tópicos así. ¿Qué evangelio incluye más sanidades y milagros, mis hermanos? Marcos. Marcos, muy bien. Marcos y Lucas. Marcos y Lucas, pero ahorita digamos, hablando de los tres, el que más incluye es Marcos. Y por Marcos. último, ¿a quién le escribe? Ahí está, a los romanos. A los romanos. Hoy sí, hermana Lidia, acertamos. Los romanos. Marcos le escribe a los romanos. Bueno, de Marcos, ¿qué podemos decir así rápidamente? Les voy a leer esto que tengo por acá dentro de mis apuntes. Aunque no hay evidencia interna y directa de la paternidad literaria de este evangelio, el testimonio unánime es que fue escrito por alguien llamado Marcos. Probablemente el Juan Marcos. ¿Han escuchado ustedes de Juan Marcos? Uno que sale allá por el tiempo de Pablo, ¿verdad? Y se dice que estaba íntimamente asociado con Pedro, de quien recibió la tradición de lo que el Señor Jesús había dicho y hecho. Bueno, la primera mención de Juan Marcos en el Nuevo Testamento se encuentra hasta en Hechos
12:12. Se le identifica como el hijo de una mujer llamada María. Marcos acompañó a su primo Bernabé y a Pablo cuando estos, después de un viaje a Jerusalén, regresaron a Antioquía. Bueno, interesante, ¿verdad? Se dice que fue escrito en las regiones de Italia, más concretamente en Roma. Por eso fue escrito a los romanos. Estos mismos autores asocian estrechamente el Evangelio de Marcos con los del apóstol Pedro. Bueno, motivado por las persecuciones que sufrió la iglesia romana en el 64 al 67, incluso el famoso incendio de Roma en el 64. Interesante, hermano. Bueno, Lucas, ¿qué podemos decir de Lucas? ¿Cuál es el énfasis de Lucas? ¿De qué trata este evangelio? Jesús, el Salvador de toda la humanidad. Amén. El Salvador del mundo. Aquí tenemos en El Salvador un monumento que lastimosamente muchos de la religión tradicional veneran. Ahí está lo malo ya, ¿ve? Que lo adoran. Ah, una imagen, el Salvador del mundo. Ah, nosotros sabemos que más que una imagen para venerar, es que realmente es una realidad. Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Amén. Y no hay salvación fuera de Jesús. Repita por favor conmigo. No hay salvación. Abra su micrófono, que sea por unos segundos, por favor, y diga conmigo, no hay No salvación hay No hay salvación salvación fuera fuera de de No hay Jesús. Jesús. fuera de Salvación Jesús. fuera de Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. Amén, no hay. Ah, a veces escucho yo canciones románticas y dice, tú me salvaste, hablando de una mujer o de un hombre, ¿verdad? O sálvame, dice, hablando, cantándole a una mujer, y yo digo, yo tengo cuidado al cantar esto porque, hermanos, no hay salvación fuera de Jesús, ¿verdad? O decir, este banco me va a salvar, esta persona me va a dar el dinero para salvarme, hermanos, no hay salvación fuera de Jesús. No utilicemos esa palabra tan delicada, ¿verdad? Como la palabra adoración. Yo sé que en el ámbito romántico a veces los que somos bien bohemios le decimos a la esposa, te adoro, mi amor, te adoro, mamita. Cuidado, mi hermano. Nadie merece adoración más que solo Dios. A nadie más debemos adorar que solo a Dios. ¿Verdad? Y si bien podemos, pues sí, amar con todo el corazón, honrar a nuestro cónyuge, o si estamos solteros, pero ya estamos de novios y amar a esa persona con que, pues sí, pueda que sea el ser que Dios usará para que hagamos vida y todo eso, pero a nadie más vamos a adorar que solo a Dios. Amén. Amén. Entonces, Jesús, el Salvador de toda la humanidad. ¿Y a quién le escribe Lucas? Ojo, ¿a quién le escribe Lucas? A todos los gentiles. A todos los gentiles. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Eso lo encuentra en Lucas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, un tip así bien bonito de Lucas. ¿Saben? Lucas es un libro que a mí me gusta mucho. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Para los que estuvieron al inicio, quizás, desde el principio que empezamos la clase y que yo me presenté. ¿Saben por qué me gusta Lucas? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque era doctor. Yo les comentaba a los que estuvieron desde el inicio, Dios me ha permitido ser médico. ¿Verdad? Pues sí, el doctor Lucas, entonces me identifico con un colega que vivió en ese tiempo y escribió desde esa visión. Y si bien el nombre del autor, ¿verdad? No aparece en el libro, pero hay evidencias inequívocas que fue escrito por un médico llamado Lucas y que le escribe junto a ¿qué otro libro escribió Lucas? A ver, eruditos estudiantes de la Biblia. ¿Qué otro libro escribió Lucas? Los hechos, Los Hechos de los Apóstoles, correcto. Que algunos dicen, no, se debería llamar los Hechos del Espíritu Santo. Amén, está bien, fueron los Hechos del Espíritu Santo, pero respetemos que así fue escrito por los copistas, los Hechos de los Apóstoles. Pues fue escrito por Lucas. Entonces, esta escritura, tanto de Lucas como de Hechos, se dice pues, que fue escrito por la misma persona. Lucas, el médico amado,
Así lo dice Pablo en Colosenses 4:14 y también Filemón 24. Solo así decimos porque no tiene capítulo más que solo uno, ¿verdad? Entonces solo decimos Filemón 24. Está pues ahí mostrando que era un gran colaborador de Pablo. Entonces, hermanos, se dice que Lucas también fue escrito ahí por el 62. Se ha hablado de que fue escrito allá en las regiones de Acaya, Éfeso, Cesarea, bueno, tantas cosas bien interesantes, ¿verdad? Ya en lugares gentiles. Y Lucas poseía un buen dominio del griego, un vocabulario extenso y rico. Se dice que su estilo se acerca a veces al del griego clásico, como en el prefacio, mientras en otras ocasiones es muy semítico. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Qué interesante, Lucas. Entonces, 45 cosas que solo se encuentran en Lucas. ¿Qué le parece? 45 cosas usted solo las encuentra en Lucas. No, hombre, es que no nos van a alcanzar, hermano, todos estos poquitos días que tengamos juntos para hablar de tanto, ¿verdad? No espero atiborrarlo de tantas cosas, pero solo le dejo así estos tips. De Mateo, entonces dijimos, hace 9 referencias del Antiguo Testamento que no aparecen en ningún otro lugar. De Marcos dijimos, es el que incluye más sanidades y milagros. Y de Lucas, ¿qué podemos decir de Lucas? Que menciona 45 cosas que solo ahí aparecen. Ahora, una última cosa sobre Lucas. También empieza hablando del árbol genealógico. Si tiene su Biblia ahí a mano, espero que sí, abra Lucas 1:1. Perdón, Lucas 1, en el capítulo, sí, capítulo 1, cuando realmente Lucas habla de la genealogía. Fíjense que él empieza hablando, pero de una genealogía, hermanos, que se va hasta Adán. Vean qué interesante es Lucas. Se va hasta Adán. Y si lo comparamos con Mateo, hermanos, llega hasta Abraham, ¿verdad? Pero Lucas tiene un árbol genealógico que no termina en Abraham, sino que en Adán. Pero hace énfasis en el Espíritu Santo. Eso también es importante, hermanos. Espíritu Santo. Porque no podemos dejar de hablar de la obra maravillosa de Jesús e incluso de su nacimiento si no hablamos del Espíritu Santo. Y claro, esto lo vemos más correlacionado en el libro de los Hechos, donde también dijimos ya fue escrito por Lucas, pero también vemos la obra del Espíritu Santo. Entonces, bajo estos argumentos que les estoy mencionando, hermanos, quiero que hagamos un breve resumen de todo lo platicado, porque estaremos por hablar ya en las siguientes semanas del nacimiento de Jesús. Luego vamos a hablar del comienzo del ministerio, para luego hablar de el rechazo del rey ya en Jerusalén. Perdonen para los que se quedaron ahí buscando, ¿verdad? La genealogía de Jesús de Lucas, es el capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 23 en adelante. Mateo empieza desde el 1:1, pero Lucas se va hasta el 3:23. Entonces les decía, ya en las siguientes materias hablamos de la consecución del evangelio de la vida, del ministerio de Jesús hasta su muerte, pero es importante que hablemos de todo este trasfondo. Es importante que hablemos de todo esto que sucedió desde el principio y de todo lo que rodeaba, ¿verdad? Porque Jesús no fue ni ignorante, no fue que simplemente veía para otro lado y todo era espiritual, no, él también hablaba de las injusticias.
Él también confrontaba a los líderes religiosos. Él también tuvo encuentro con los romanos, ¿verdad? Tanto los gobernantes como soldados, etcétera. Entonces, vean que para Jesús todo esto era importante, como también lo dicho por los profetas, lo escrito en el Antiguo Testamento. Así que con esta introducción voy cerrando mi participación y yo quiero pedir que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo no le quedó muy claro, algo desea que lo volvamos a mencionar rápidamente, yo pues con gusto se lo menciono, ¿verdad? Como también alguna retroalimentación que alguien desee hacer, algo que le impactó, algo nuevo que haya aprendido hoy, ¿verdad? Yo le pido pues que sienta la libertad de mencionar. Así que abran su micrófono, si desean abrir su cámara también y compartir. Para mí será un gusto escucharlos. Bendiciones, hermano. Amén. Hermano Edwin, ¿verdad? Así es. Aquí veo su nombre. Amén. Mucho gusto. Igualmente, hermano, es un gusto poderlo saludar. Nada más me preguntaba sobre las 45 cosas en Lucas, ¿nos las va a dar después o yo no puse atención en el Ah, momento? sí. Sí, claro. Cuando Después. ya veamos específicamente los tópicos de cada uno de los Ok, evangelios, ahí vamos a hablar de esas particularidades. ok. Pero Está bien, gracias. eso era todo. Excelente. Gracias por preguntar. ¿Alguien más que desee comentar, preguntar? Yo tenía una pregunta Ah, sí, hermana Linda. sobre los 400 años de silencio. Solo, o sea, mi duda es, ¿qué pasó? ¿Dios no habló o por qué se dice que... Correcto. Específicamente se le dice silencio porque no hubo una manifestación de Dios ni así directa, ni en a través de un profeta, de un rey, de una demostración angelical, simplemente solo fue el cumplimiento de lo mostrado en Daniel. Ah, ok. A Daniel se le reveló que vendría un imperio. No sé si recuerdan ustedes o han leído de cuando se le mostró esa imagen de ese varón parado, que la cabeza era de oro, el pecho de plata y no sé qué. En esos 400 años se vio el cumplimiento porque vinieron los babilonios, vinieron después los persas, los griegos y luego los romanos. Ahí sucedió. Entonces se le llama silencio porque no hubo una manifestación de Dios ahí directa, puntual, ni a través de un profeta, un sabio, nada, nada. Ah, Ujú. ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más, hermano, que desee preguntar o colaborar con alguna otra cosa? Mm. Con lo de los 400 años, o sea, eso pasó antes de Cristo, no después de Cristo. Antes de Antes de Cristo, amor. correcto. Antes. Ok. Cuando Cristo viene, Él fue la manifestación de Dios, la manifestación mayor de Dios. No hubo ningún profeta, ni lo habrá, no hubo ningún aparecimiento angelical, ni lo habrá después de Cristo, más que esa manifestación que Jesús hizo gloriosa de venir aquí a la tierra, de ser el Dios hecho hombre. Entonces ahí, digamos, empieza en su nacimiento el conteo de ahora, incluso que aún la gente, y termino con esto en las 8:30, acaba, aún la gente aquella que diga que no cree en Dios, que no cree que Dios exista, pero no puede negar que aún el tiempo de este mundo está basado antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, les agradezco su tiempo. Con la ayuda de Dios nos vemos el jueves. Ya prontito nos vemos en 2 días. Hagamos el espacio de leer ese texto bíblicos. Hagamos el espacio de leer el material de texto que se les va a compartir, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de tareas y de foros o participaciones.
no he querido hacer énfasis en eso, no porque me valga o porque me da igual, no, es importante también hacer estos esfuerzos académicos, pero quise ahorita tener este primer encuentro con ustedes, hablarles de la materia y de su contenido, y ya veremos pues más adelante ahí las diferentes opciones que hay para que ustedes pues, puedan mostrarse en la participación con tareas. Hermano Gerber, adelante, tiene una participación ahí. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por llegar a esta nueva clase. Mire que el tiempo va corriendo. Y dar las gracias también al hermano Herbert Ramírez. Solo que él es Herbert con H, ¿verdad? Y el mío es con G. Hemos sido muy buenos amigos, bueno, somos buenos amigos, compañeros, Así es. hermano, y gracias, hermano, por su tiempo. Hermano, solo quisiera decirles a los hermanos alumnos que veo conectados 24, hemos estado 31. Entonces, ahí ayúdense, por favor, a decirle a los demás compañeros si alguien ha faltado por A, B, C razón, pues entendemos la situación. Pero si es necesario, hermanos, recuerden, de las 10 clases que el hermano va a dar, hay que estar presentes en por lo menos 7, ¿verdad? Para pasar, como dicen, raspado. Pero, hermanos, lo importante es que estemos todos. Como le digo, si usted no pudo o ve a alguien que no pudo, pregunte. Yo voy a hacer lo mismo. Y también informarles, hermanos, que ya están inscritos a la materia. Ya pueden ingresar a la plataforma para poder ver pues toda información. Así que gracias, hermanos, nuevamente. Y gracias, hermanos, por el tiempo. ¿Cómo no? Bueno, si no hay más, les agradezco bastante. Espero que pasen bonita noche, que todo les vaya bien el día de mañana también. Nos vemos el jueves siempre puntual. Sientan la libertad de escribirme, como dije ya, y en el grupo me pueden encontrar mi número y en un mensaje privado estamos para servirles. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias. Buenas Amén. noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Dios les bendiga.